En esta ocasión veremos qué ocurre cuando a la unión PN la polarizamos en inversa. Pero, ¿qué significa polarizarla en inversa? Básicamente, polarizar en inversa es dar vuelta la fuente de tensión, de modo que la polaridad quedará invertida, es decir, que la placa positiva se conectará a la región N de la unión y la placa negativa se conectará a la región P de dicha unión. Para analizar todo esto que ocurre en cuestión de nanosegundos, vamos a recordar la curva que encontramos cuando polarizábamos la unión de manera directa. Al estar ahora la tensión en inversa, nuestro interés es saber cómo se va a comportar la curva, pero en los cuadrantes 2 y 3 de la gráfica voltaje versus corriente. Para analizar lo que sucede, nos vamos a concentrar en los electrones libres del material tipo N, los cuales, lógicamente que por tener una carga negativa, van a ser atraídos por el borne positivo de la fuente. Estos electrones van a comenzar a circular por el exterior de la unión, formando una pequeña corriente. Los mismos electrones entrarán al material tipo P, se combinarán con los huecos e intentarán llegar al borne positivo, pero no nos olvidemos que se interpone la tensión de barrera de la unión PN. Hasta este momento ocurren tres cosas muy importantes. La primera es que este movimiento de electrones genera una pequeña corriente de transición que llamaremos IS, y recordemos que es en sentido inverso. Lo segundo que ocurre es que ahora la cantidad de iones de la unión PN comienza a aumentar y la zona de empobrecimiento ahora tiene más potencial. Por último, y consecuencia de lo anterior, es que el potencial de barrera ahora es mucho mayor. Dicho de otra manera, el terminal negativo de la fuente atrae los huecos en la región P, alejándolos de la unión, mientras que el terminal positivo atrae a los electrones de la región N, alejándolos de dicha unión. A medida que los electrones y los huecos se alejan de la unión, la capa de empobrecimiento se amplía hasta que la diferencia de potencial a través de ella es igual al voltaje de la fuente externa y en este momento la corriente IS se hace cero. En conclusión, al aumentar el potencial de la fuente externa, la zona de empobrecimiento se va ampliando. Pero mientras ocurría esto, es decir, mientras aumentábamos el potencial de la fuente externa, había una pequeña corriente del orden de los nanoamperes que denominamos IS y que iba creciendo lentamente. Pero esa corriente, vuelvo a insistir, es una corriente muy pequeña del orden de los nanoamperes y que dura mientras la zona de empobrecimiento crece hasta que la barrera de potencial alcanza el valor de la fuente externa. Es por esto que dicha corriente se denomina corriente de transición. Si hacemos crecer el potencial de la fuente externa, llegará el momento en que la zona del material tipo P se sature, es decir, que ya no haya más huecos. En otras palabras, aunque hagamos crecer más la fuente externa, la zona de empobrecimiento ya no podrá crecer más dentro del semiconductor y la corriente IS, por lo tanto, mantendrá ese pequeño valor constante. Esta circulación inversa de corriente ocurre cuando el potencial de la fuente es tan grande que le entrega energía suficiente a los electrones para pasar y romper la tensión de barrera. Este efecto se denomina efecto avalancha y hace que la corriente tienda a infinito si no está limitada. El valor del voltaje que produjo este efecto
se lo conoce como voltaje de ruptura y viene especificado en la hoja de datos de los semiconductores.